Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse. El tema de hoy será crecimiento, mejoramiento e intencionalidad, pero antes de iniciar con nuestro tema le voy a pedir si me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir por este medio, para escudriñar tu palabra, Señor, para crecer en ti, mi Dios Todopoderoso, para desarrollarnos, Padre, de acuerdo a tu propósito, para cumplir, Señor, con todos esos planes que tú tienes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, un Padre que tiene cuidado de nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida, un Padre que nos ayuda en todas las cosas, Señor, y en todas las cosas nos da la victoria. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos porque solamente tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Y además de ello, Señor, tú eres nuestro Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote por que la unción de tu Espíritu Santo rompa, Señor, con toda mentira, argumento falso o razonamiento equivocado, Señor, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. El tema, como ya mencionamos, nuestro tema es crecimiento, mejoramiento e intencionalidad. Dios nuestro Padre es un Dios de transformaciones. Él quiere transformar, no solo quiere transformarnos a nosotros, sino transformar todo nuestro entorno, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Pero la transformación va a iniciar en cada uno de nosotros. No solo no solo se trata de la salvación, sino se trata de cambiar y de transformar toda nuestra forma de pensar, sentir, decidir, accionar, las actitudes y las motivaciones. Una de las cosas que necesitamos que sea transformada en lo referente a nuestro enfoque es la intencionalidad del crecimiento de nuestro ser interior en alma y espíritu. En lo físico, desde que nacemos hasta llegar a nuestra edad adulta, nuestros cuerpos van creciendo continuamente y se desarrollan de una forma normal, natural, digámoslo así. Sin embargo, en lo interno, en lo que se refiere a nuestra alma y a nuestro espíritu, también necesitamos crecer, pero contrario al crecimiento físico, este crecimiento no es natural, no es automático, no se produce por sí mismo, requiere la intencionalidad. El crecimiento, la intencionalidad se refiere a no solo tener la decisión de crecer, sino tomar acciones que nos lleven a ello. La palabra de Dios nos exhorta, nos incita en muchos pasajes a crecer. Vemos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios también nos enseña: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí nos está hablando de crecimiento, y lo mismo en 3 de Juan capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarnos, pero nosotros necesitamos la intencionalidad del crecimiento prosperando nuestras almas, es decir, transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir, de accionar, nuestras actitudes y nuestras motivaciones de la vieja manera de pensar del mundo a la manera de pensar de Dios.
Por esa razón, cuando somos salvos, juntamente con la salvación, el Señor nos da su Espíritu Santo y su poder para ayudarnos a mejorar, a crecer cada día. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y esto significa en nuestro carácter, en nuestro ser interior. La palabra también dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que vamos a crecer. Ahora, no siempre el crecimiento es algo que sucede fácilmente. Requiere enfrentar y superar obstáculos, situaciones adversas, pruebas, y de esto nos habla Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice: todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. También en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 10 nos enseña que vamos a pasar por pruebas a fin de ser afirmados, perfeccionados, establecidos y afirmados en Cristo Jesús. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 7, la palabra de Dios nos dice: en lo cual vosotros os alegráis en la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, vamos a atravesar situaciones desagradables, situaciones contrarias, vamos a tener que enfrentar errores, fracasos, pruebas, problemas, etcétera. El Señor mismo nos lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y así como el Señor venció al mundo por el Espíritu Santo que estaba en él, también nosotros vamos a vencer todas esas pruebas por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Sin embargo, esas pruebas nos pueden desmotivar porque no sabemos cómo o dónde empezar. Nos puede dar el temor a equivocarnos o sentimientos de incapacidad, el salir de la zona cómoda, etcétera. Pero que no se nos olvide, cuando suceden esas cosas, que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a vencer todas esas cosas. Y el poder del Espíritu Santo es la totalidad del poder de Dios, la totalidad del poder del universo. Juan capítulo 16 nos recuerda que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Y para qué lo tenemos? Dice Juan 16:33, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y además de ello, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Isaías capítulo 11, versículo 2, ese Espíritu no solo es el Espíritu de Dios, sino es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, tenemos todas las cosas necesarias para crecer, y para crecer enfrentando esas pruebas, obstáculos, errores, malas decisiones, problemas y aún pecados. Podemos crecer con la ayuda del Espíritu Santo. Él tiene todas las respuestas, Él tiene bajo su control todas las cosas. De tal manera que aunque el crecimiento puede ser complicado, su resultado supera
con creces las dificultades. El resultado del crecimiento es una vida más plena, una vida más abundante. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Es decir, el crecer tiene grandes ventajas, aunque tenga algunos problemas, aunque tenga algunas dificultades, el crecimiento tiene grandes ventajas para cada uno de nosotros. Para crecer necesitamos, entre otras cosas, y en primer lugar, anhelarlo, desearlo, estar consciente de sus ventajas y de la necesidad de crecer. La palabra de Dios nos habla constantemente de crecimiento. Recuerde cuando Pablo le habla a los corintios y les dice, ustedes, yo no les puedo dar a comer comida sólida, les tengo que dar todavía comida, leche, porque todavía son bebés, no han crecido. Y también en el libro de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan que se les enseñen los rudimentos. Eso nos habla de la necesidad del crecimiento en el Señor. Y el crecimiento en el Señor, como ya lo dije anteriormente, tiene ventajas en cuanto a que nuestra calidad de vida va a superarse. Recordemos que usted y yo tenemos vida eterna desde el momento en el cual nosotros somos salvos. Esa vida eterna se va perfeccionando de día en día hasta alcanzar la perfección el día que nos presentamos delante del Señor. Pero en nuestra vida cotidiana podemos ir mejorando esos niveles de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso la palabra nos enseña precisamente eso, a renovar nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, es claro en ese sentido. Necesitamos en primer lugar poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. En segundo lugar, renovar nuestra manera de pensar para no pensar como piensa el mundo. Y en tercer lugar, no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Y todo esto con el objeto de que podamos vivir esa vida abundante, esa vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es anhelar, desear, estar consciente de sus ventajas y de las necesidades de crecer. En segundo lugar, necesitamos admitir que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos las respuestas de parte del Espíritu Santo, que necesitamos depender del Espíritu Santo para esas respuestas. En tercer lugar, que podemos y de hecho vamos a cometer errores, pero los errores son también oportunidades de crecimiento. Una de las cosas que tenemos que aprender es a superar los fracasos, los errores, etcétera, y verlos no como cuestiones definitivas, como monumentos, sino verlos como momentos de crecimiento, momentos de aprendizaje para seguir nuestro crecimiento. Cuando cometemos un error o cometemos un fracaso y aprendemos de ese error y de ese fracaso, nunca más lo vamos a volver a cometer. ¿Por qué? Porque ya aprendimos qué no hacer para caer en ese error o en ese fracaso. O sea, los errores y los fracasos son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Por el otro lado, debemos recordar también que aunque el crecimiento en algunos momentos parezca incómodo, vale la pena hacer el esfuerzo. Necesitamos recordar que necesitamos perseverar en el crecimiento para alcanzar una vida mejor mañana y por la eternidad, y que también requiere nuestra iniciativa, nuestra disciplina y nuestra responsabilidad desarrollarnos diariamente y hacer bien nuestras tareas, y eso va a aumentar nuestra satisfacción y nuestro disfrute de ellas. El crecimiento siempre tiene ventajas. El crecimiento interno, el crecimiento de nuestra alma y el desarrollo de nuestro espíritu siempre van a traer como consecuencia bendiciones, aunque requiera ese esfuerzo. Algunos de los beneficios de crecer, de practicar la intencionalidad del crecimiento,
Como ya dijimos, nos acercamos cada día más a una vida más abundante. Como dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en la que prospera nuestra alma, vamos a ir prosperando en todas las cosas y teniendo salud. Aparte de ello, nuestro carácter se hará más fuerte, más como el carácter de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 3:18, con todos los beneficios que ello implica. Y entre esos beneficios está que nuestro carácter va a manifestar el fruto del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Y quién no quiere tener esas cosas en sí mismo? ¿Quién no quiere manifestar todas esas cosas en sí mismo? Todos. Entonces el crecimiento nos lleva a desarrollar también ese fruto del Espíritu y vivir vidas más plenas, vidas más completas. Las personas también nos van a considerar más confiables y algunas de ellas por lo menos van a decidir seguir nuestro ejemplo, como lo dice 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y de esta manera vamos a estar cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque la gente siempre está buscando, la mayor parte de las personas siempre está buscando buenos ejemplos que seguir. Y si usted y yo somos personas que estamos creciendo y creciendo en la misma dirección que nos enseña la palabra de Dios, eso nos va a hacer personas confiables y personas dignas de ser seguidas, de ser imitadas por otros que también quieren superarse. Por el otro lado, es muy probable que en la medida en la que nosotros vayamos creciendo, por lo mismo que dice tercera de Juan 2, vamos a ir obteniendo avances en nuestra carrera familiar, en nuestra carrera estudiantil, en nuestra carrera laboral, con todos los beneficios que ello implica: una familia con más paz, unos estudios más efectivos, con mejores notas, con un mejor aprendizaje, y aparte de ello también en nuestra carrera laboral, ascensos, etcétera, porque todo el mundo quiere tener a una persona que está desarrollándose todo el tiempo, creciendo todo el tiempo. A ninguna empresa le interesa una persona que se va a mantener estática en un puesto. A una empresa le interesa una persona que constantemente se esté desarrollando y quiera aprender más acerca del trabajo de la empresa, y eso va a traer como consecuencia también promociones. Por el otro lado, vamos a tener una imagen mucho más clara de lo que Dios quiere hacer de nosotros y a través de nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Nosotros no somos un accidente ni una casualidad. Dios nos creó con un propósito. Ese propósito lo vamos a encontrar en la medida en la cual vayamos nosotros creciendo en Cristo Jesús, vayamos desarrollando la intencionalidad de ese crecimiento y de ese mejoramiento en Cristo Jesús. En la medida que vamos logrando ese crecimiento, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos, y por ello podremos identificar de una mejor manera el propósito de Dios para nosotros y enfocar nuestro esfuerzo diario en ello. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este tema es del crecimiento, del mejoramiento, de la intencionalidad. Es un tema necesario en el cuerpo de Cristo, por cuanto que muchas personas piensan que el hecho de ser cristiano ya se acabaron todos sus problemas, Dios se tiene que encargar de todas las cosas de su vida, y que además de ello el crecimiento va a venir de manera automática. No es así. Déjeme decirle, no es así. El crecimiento va a producir mejoramiento, pero ambas cosas requieren nuestra intencionalidad.
¿Cuáles son algunas de las características que practican las personas que tienen ese anhelo de crecimiento y esa intencionalidad? En primer lugar, les gusta aprender y continuamente buscan nuevas formas para crecer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra de Dios nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, eso implica la necesidad de aprender y continuamente buscar nuevas formas de crecimiento a través de la palabra de Dios. Las personas que tienen esa intencionalidad de buscar su crecimiento también apartan tiempo e invierten dinero para aprender nuevas cosas y nuevas destrezas. En Lucas capítulo 12, versículo 34, nos dice que donde está nuestro corazón, ahí va a estar, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. De tal manera que si nosotros tenemos la intencionalidad de crecer, vamos a invertir en ese crecimiento. Vamos a invertir continuamente en ese crecimiento una porción de nuestros ingresos, lo que podamos. Pero en lugar de gastar en cosas superfluas, vamos a invertir en cosas que beneficien nuestro crecimiento. Estas personas también tienen una mente abierta en cuanto a ideas nuevas, creativas e innovadoras. En Jeremías, recordemos lo que dice el Señor en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que no conocemos obviamente son para tener ideas nuevas, ideas creativas, ideas innovadoras, mejoras en nuestra propia vida. Lo mismo dice Isaías 45:3. Dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y esos tesoros escondidos y secretos muy guardados obviamente van a redundar en una transformación interior, en un crecimiento interior y en una mayor y mejor calidad de vida en Cristo Jesús. Por el otro lado, las personas que tienen la intencionalidad del crecimiento no tienen temor de cometer errores, porque saben que el aprendizaje significa no siempre tener la razón y no siempre hacer las cosas como una persona experta. Pero no le van a tener temor a esos errores. ¿Por qué? Porque los errores son una fuente de crecimiento. Recordemos lo que dice Romanos en el capítulo número 8, versículo 28 y 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, una persona con la intencionalidad del crecimiento va a transformar esos errores, esos fracasos, esas equivocaciones, esas malas decisiones en experiencias de aprendizaje para crecer y para alcanzar nuevos y mejores niveles de vida. Aparte de ello, se enfocan en el proceso de crecimiento más que en recibir reconocimiento por sus logros. El proceso de crecimiento tiene dos ventajas o tiene dos consecuencias. La primera de ellas es lo que produce en nuestro interior y la calidad de vida que nos lleva a vivir. Y la segunda cosa que produce es el reconocimiento de otros. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante no es el reconocimiento de las personas, es el cumplir con ese propósito de Dios para mi vida, de tener una vida más próspera, una vida más abundante, una vida con una mayor excelencia, con una mayor calidad. Eso es el más importante beneficio de todos. El reconocimiento es una cosa secundaria, es una añadidura, pero lo más importante es lo que produce internamente. Y por el otro lado, una persona que obviamente estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Una persona que crece en Cristo Jesús está enfocado en su destino en Dios.
tiene clara la visión de lo que Dios quiere de él y se va ensanchando cada día más en esa visión. Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto aplica al crecimiento. El crecimiento puede tardar, pero el crecimiento va a venir. Y el crecimiento va a producir un ensanchamiento en nuestra calidad de vida, como nos lo enseña también Isaías capítulo 54, versículo 2, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones seas extendida. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Porque te extenderás, y ese extenderse significa una vida más plena, una vida más abundante, una vida más próspera. Ahora, ¿qué pasos necesitamos para desarrollar esa intencionalidad del crecimiento? El tema de hoy trata de dos cosas: la necesidad del crecimiento y la intencionalidad para alcanzar ese crecimiento, porque el crecimiento no viene solo. El crecimiento va a depender de que usted y yo sigamos lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía. El crecimiento está ligado, el crecimiento interior está ligado al conocimiento de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros podemos crecer intelectualmente, pero eso no nos hace mejores personas. Una persona que no conoce a Cristo, aunque crezca en conocimiento, lo que va a pasar es que es un pecador con conocimiento, es un pecador educado, pero sigue siendo un pecador, en tanto que cuando el creyente adquiere el conocimiento de la palabra de Dios y adquiere esa intencionalidad de crecimiento, entonces va a ser una persona no solamente salva, sino una persona que va a vivir una vida más abundante, más plena en Cristo Jesús, más próspera en Cristo Jesús. Por eso necesitamos desarrollar la intencionalidad. ¿Y cómo? Porque la intencionalidad no es algo que nuestra carne nos incite a tenerla, la intencionalidad del crecimiento. ¿Por qué razón? Porque para la carne el crecimiento es incómodo en por lo menos dos cosas. La primera, incómodo en cuanto a que requiere el aprendizaje de nuevas cosas y salir de la zona cómoda, en primer lugar. Y en segundo lugar, el crecimiento implica la muerte del yo. Como ya lo vimos en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, y eso se refiere a la carne, al resultado del crecimiento en Cristo Jesús. Es que la carne muere y Cristo Jesús crece en nosotros. Por ello, la carne no va el crecimiento no es automático, porque la carne no quiere perder el control, el ego no quiere perder el control, y crecer para nosotros los creyentes implica que el ego va a perder ese control. Entonces, necesitamos desarrollar la intencionalidad del crecimiento. ¿Y cómo la podemos desarrollar? En primer lugar, necesitamos tomar la decisión de crecer en Cristo Jesús todos los días y en todas las áreas de nuestra vida. Esto no es nada más de domingo a domingo, no es nada más de actividad religiosa en actividad eclesiástica. No, esto es algo que requiere una decisión y una acción todos los días de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Al principio parecerá difícil crecer en todas las áreas a la vez, pero pronto nos vamos a dar cuenta que crecer en Cristo Jesús facilita el crecimiento en todas las demás áreas de la vida. Cuando estamos creciendo en el Señor, no solo es afectada a un área de nuestra vida, son afectadas varias, sino todas las áreas de nuestra vida. Entonces va a ser algo, vamos a ir experimentando una transformación
y una transformación buena, una transformación positiva, una transformación de calidad en toda nuestra forma de vivir. Al crecer en Cristo también vamos a aprender valores y el Espíritu Santo va a trabajar en nuestro carácter, llevando nuestra vida a algo mejor. Proverbios 4:18, ese es algo que yo tengo muy claro en mi vida y lo he experimentado. Proverbios 4:18 dice: la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. En la medida en la que usted y yo nos aplicamos al crecimiento, en esa misma, y lo hacemos de una manera intencional y constante, en esa misma manera nuestra vida va a ir en aumento en todos los aspectos. Va a ir en aumento en el aspecto de carácter, en el aspecto de paz, en el aspecto de bienestar, en el aspecto, incluso en el aspecto económico. Entonces necesitamos aprender los valores y los principios que nos enseña la palabra de Dios y seguir las transformaciones que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. En segundo lugar, no debemos compararnos con otros. No podemos ser otra persona más que la que somos. Dios no crea copias, Dios solo hace originales. Por eso Pablo dice: síganme a mí porque yo sigo a Cristo. No dice sean como yo. Síganme en el seguimiento a Cristo. Quien es mi modelo es Cristo Jesús. No me tengo que comparar con los demás. En las comparaciones siempre, en algunos casos voy a ganar, en otros casos voy a perder, pero eso no me ayuda. Lo único que me ayuda, o la única comparación válida, tendría que ser conmigo mismo. Y el principio debería ser: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Dios no hace copias, Dios solo hace originales. Las copias nunca tienen la calidad del original, por lo tanto usted y yo no deberíamos copiar a nadie. Lo que necesitamos hacer es seguir los buenos ejemplos y aplicarlos a nuestra vida, en nuestra individualidad, en nuestras circunstancias y en nuestra propia experiencia. Usted y yo no podemos ser otra persona más que la que somos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la misma experiencia, ni el mismo conocimiento, ni las mismas vivencias como para ser como otro. Entonces no necesitamos ni compararnos ni ponernos como parámetro a otra persona. El parámetro en realidad debería ser Cristo Jesús. Hacia ello debemos apuntar, porque es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. El que comenzó la buena obra la quiere perfeccionar. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel de que usted y yo seamos un fiel reflejo de Cristo Jesús, del carácter de Cristo Jesús, de la forma de vivir de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Y nuestra comparación, la única comparación posible, es con nosotros mismos. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Por el otro lado, necesitamos proponernos todos los días aprender algo nuevo y al final del día evaluar si realmente alcanzamos esa meta. Necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué aprendí hoy? Necesitamos también apartar todos los días un poco de tiempo para el crecimiento intencional. Podemos tener muchas ocupaciones y esas ocupaciones pueden hacer que dejemos el crecimiento a un lado, pero hay muchas. Si nosotros analizamos nuestro día, nos vamos a dar cuenta que hay muchos tiempos que los estamos utilizando sin ningún beneficio realmente. Por ejemplo, ver televisión, leer periódicos, ver telenovelas, oír música, dejar vagar nuestros pensamientos, estar ociosos. En fin, hay muchas cosas.
en las cuales invertimos nuestro tiempo. Tiempo que podríamos estar utilizando intencionalmente en nuestro crecimiento. Entonces una de las cosas que necesitamos hacer es realmente en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y qué podemos dejar de hacer que no nos va a causar ningún problema para dedicar ese tiempo y que no nos produce ningún beneficio y para dedicar ese tiempo al crecimiento intencional que sí nos va a producir beneficio. Y todos vamos a darnos cuenta que tenemos tiempo durante el día, tenemos suficiente tiempo para dedicarlo al crecimiento intencional. Hay mucho tiempo que usamos en distracciones, diversiones, entretenimiento, etcétera. Principalmente ahora que tenemos el aparatito del celular en nuestras manos, usamos un montón de tiempo en ver cosas en el celular cuando podríamos estar aprovechando ese tiempo para nuestras actividades de crecimiento. Entonces, sí tenemos tiempo. La persona que dice que no tiene tiempo, realmente lo que está haciendo es poniendo una excusa. ¿Por qué razón? Porque si nosotros evaluamos nuestras horas, sí tenemos tiempo. Vamos a ver que sí tenemos tiempo para dedicarlo al crecimiento. Es nada más de sustituir actividades que no nos producen mayor beneficio por actividades que sí nos producen beneficio, como es nuestro crecimiento personal. Recordemos, el crecimiento personal requiere una actitud, una buena actitud, más tiempo, más la ayuda del Espíritu Santo, más la acción. Para alcanzar una vida mejor. El punto clave es que necesitamos accionar. La decisión no me lleva a ningún lado. Yo puedo tener la decisión de crecer, pero si no crezco, la decisión no sirvió de nada. De hecho, hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Las intenciones o las solas decisiones sin acción no sirve de nada. Incluso la palabra de Dios nos lo afirma. Nos dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, no solo debemos tener la decisión y la intención, sino que la debemos convertir en una acción. Hay un buen ejemplo de esto, o un acertijo relacionado con esto, y es el siguiente. 5 ranas estaban sentadas sobre un tronco. 4 deciden saltar. ¿Cuántas quedan? ¿Cuál es la respuesta? La mayoría de personas dicen que una. No, quedan 5 ranas, las mismas 5 ranas, porque las 4 solo tomaron la decisión, pero no saltaron. Entonces siguen en el mismo lugar. La persona que solo tiene la intención o la decisión, pero no la lleva a la práctica, al final de cuentas se queda en el mismo lugar. No podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar nuestra dirección de un día para otro, tomando la decisión de crecer intencionalmente y llevando esa decisión a la acción todos los días. Como ya dijimos, todos los días necesitamos invertir un poco de tiempo en nuestro crecimiento personal a través de la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la búsqueda de la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, para que nos guíe y para que nos transforme. Ya sea en las actividades, hay 3 actividades claves que son en la vida del creyente para crecer. La primera es leer la palabra, la segunda, tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, y la tercera, congregarnos. Y hay algunas actitudes que también necesitamos, estas son acciones que necesitamos tomar.
el de leer la palabra, buscar la comunión con el Espíritu Santo y congregarnos, pero además de ello necesitamos la actitud, un cambio en la actitud de nuestro corazón. Primero que nada, el agradecimiento al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas y por la oportunidad que nos da de tener ese crecimiento a una mejor calidad de vida. El segundo es anhelar esa calidad, ese mejoramiento en nuestra calidad de vida a través del crecimiento intencional de cada uno de nosotros y el cambio de actitud en cuanto al uso de nuestro tiempo, sacar tiempo disponible de todas aquellas actividades que no nos edifican, que no nos dan crecimiento y usarlo precisamente para estas actividades de leer la palabra y de aprender más de la palabra y de tener más comunión con el Espíritu Santo. Si deseamos alcanzar nuestras metas y cumplir nuestro propósito en Cristo Jesús, necesitamos ser intencionales en cuanto a nuestro crecimiento personal. Sin duda eso va a cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña a lo largo de toda la palabra a crecer. El Señor no quiere que nos quedemos estáticos. El Señor no quiere que nos quedemos en el mismo lugar una vez somos salvos y solo esperando que Él venga o que nos recoja para irnos con Él. El Señor nos deja en esta vida porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito se cumple y ese propósito lo encontramos en la medida en la cual crecemos en el conocimiento de Él. Recordemos lo que dice la palabra en Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando habla de falta de conocimiento, se refiere a conocimiento de la palabra, a conocimiento de Él. Recordemos lo que dice también Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese conocer es conocer profundamente. ¿Y cómo conocemos profundamente al Señor? Nos lo dice también Jesús en Juan capítulo 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las Escrituras me conocen a mí conocen al Padre y conociendo al Padre tienen vida eterna. Por eso, calidad de vida eterna aquí en la tierra. Así que, mis amados, yo les invito a que verdaderamente tomemos esta palabra de crecimiento y de intencionalidad y le pidamos al Señor que la aplique, que la ponga en nuestro corazón como una palabra rema y que cada uno de nosotros comencemos a dar pasos intencionales y no como llamarada de tuzas, ¿verdad? No de decir, bueno, mañana lo voy a hacer y de ahí pasado y de ahí se nos va bajando la intencionalidad, sino que sea una intencionalidad mantenida, porque eso va a traer beneficio para la calidad de vida que cada uno de nosotros va a tener, así como para la calidad de vida de las personas que nos rodean, de nuestras familias en primer lugar. Así que nos conviene desde toda perspectiva crecer en Cristo Jesús, y crecer en Cristo Jesús es conocer más de la palabra, aplicarla, buscar la dirección del Espíritu Santo para aplicar esa palabra en todas las áreas de nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y vaya transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Muy bien, con esto hemos terminado la enseñanza, no la transmisión. Le voy a pedir que se quede un momentito con nosotros, un momentito más. Le quiero recordar que y relacionado con esto del crecimiento, tenemos accesible un par de recursos que los ponemos a su disposición. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y otro es nuestro canal de YouTube. En ambos sitios son de acceso gratuito y usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para poder crecer en las diferentes áreas de su vida, por un lado. Por el otro lado, les recuerdo también que tenemos estas transmisiones normalmente lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que le esperamos mañana para otra enseñanza y solo entonces
a terminar y le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que en nuestro corazón esta palabra quede sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia, y hagas de ese crecimiento intencional, Señor, un rema en nuestro corazón, Padre, de tal manera que todos los días crezcamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, para ser cada día más como Cristo y para tener cada día una vida más abundante, más próspera, una vida más parecida a la vida eterna, Padre, a la vida que viviremos en la eternidad. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, también en esta noche, que tú guardes y protejas a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado a esta transmisión, así como a sus familias, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, afirmando, estableciendo, Señor, perfeccionándonos y también atrayendo a cada uno de los nuestros que todavía no se hayan acercado a ti por alguna razón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestra oración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche, Señor, y en sus actividades el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos terminado esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche y un lindo día mañana. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, mañana a las 8 de la noche nos volvemos a conectar con otra enseñanza. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan una linda noche. Un abrazo para todos.